¿Qué forma queremos darle según a qué forma tiene ella? ¿Qué forma queremos que tenga esta lima? Eso tienen que decidirlo Craig y Naira. O sea, les interesa que sea algo pequeño, les interesa que sea algo grande. Las limas no suelen ser grandes, te interesa que sea alto. Te interesa poder pasar por debajo y tener la fruta aquí, pero que haya espacio debajo, como para sentarte debajo de la sombra o algo así. Sí, que si teniendo el camino, la zona de paso al lado, podrás hacer algo grande. Pregunto. No, claro, justo por eso, porque lo que le interesa es que, ¿sabes? Es que la copa empiece aquí Vale. y que se extienda hacia los lados, ¿sabes? Y tener sombra en el camino. Y este lo tenemos más fácil aún. Aquí supongo que el objetivo es el mismo, ¿no? Claro, que sea alto y que haga sombra. Entonces, vamos a empezar por este porque es muy evidente. Si queremos que este árbol se haga alto y nos dé sombra, ¿qué problema tenemos? Tenemos varios. Bueno, primero sí, tenemos una rama hacia el camino, ¿vale? Es un problema. Y además, esta rama está dañada aquí. Es un problema especialmente gordo cuando una rama está dañada por arriba. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tampoco llueve mucho, ¿no? Pero cuando llueve, esto va a tender a podrirse. O sea, si ven, esta madera del centro está muerta. Entonces, la única fuerza de esta rama, sobre todo con el tiempo, es la madera alrededor. Entonces, esto va a tender a podrirse y a partirse hacia abajo. Entonces, es una rama peligrosa, que mejor cortarla. Otro tema, que se fijan que hay 1000 millones de ramas, todas son ápices dominantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todas ellas van a intentar crecer todas a la vez y decir, yo soy quien tiene que crecer, y la otra, yo soy quien tiene que crecer. Entonces, todas van a crecer. Entonces, esto lo que va a formar es una especie de copa con ramas así que luego van a tender a caerse. Entonces, esto va a ser una forma como así, ¿vale? Como de fuente, pero va a ser bastante inestable. Entonces, si lo que queremos es sombra, realmente no. Esto lo que va a hacer es una masa que bloquea el camino. Si queremos sombra, la forma es la forma de paraguas. Un tronco central fuerte y luego ramas hacia los lados. Que tiene hojas. Los caducos, cuando ha perdido la hoja, está durmiendo. Despierto es que está funcionando el árbol. Cuando hiberna, la regla del 30% no se aplica. ¿Y los perennes siempre están despiertos? Siempre está despierto, no hibernan nunca. Despierto, no dormido, va a tener un shock, ¿vale? Entonces algo... 30%. Más del 30%, mientras está despierto, cuando está dormido no, este no hiberna. Entonces, claro, tenemos un problema. ¿Qué haríamos si quisiéramos hacerlo cortando? Habría que cortarlo en fases. Hay otras opciones, podemos quitar la dominancia de estas ramas laterales, luego controlarlas. Hay opciones varias, ¿vale? Entonces, yo lo que haría, por ejemplo, ven que esto empezó creciendo por aquí y subió por aquí. Entonces, ha hecho ramas laterales, pero esta se ha ido yendo para acá. Es curioso que se ha ido yendo para acá todo el rato, ¿verdad? O sea, no es normal, lo normal habría sido que creciera vertical. Se ha ido para acá por el viento la empuja hacia aquí. Es un problema que tenemos con los árboles empujados por el viento, que se doblan y al doblarse, pero estar en un ángulo alto, ¿qué pasa? Hace chupones. ¿Recuerdan que se lo he explicado? Si tenemos esta rama así, en horizontal o hacia abajo, no va a hacer chupones. Pero al tener este tronco central que está casi vertical, pero no, ¿qué intenta la planta? Ponerse vertical. No puede ponerse vertical moviéndose, solo puede ponerse vertical haciendo chupones. Entonces hace una y otra vez porque se sigue doblando. Entonces, la forma más sana para este árbol, ¿vale? De darle la forma que queremos sería ponerlo derecho. Yo lo que haría, si queremos de forma sana para el árbol y llegar lo más rápido posible a la forma de paraguas, es... Entonces, ¿cómo hacemos eso? Va a ser un poco complicado porque estamos ya hablando de fuerzas grandes, pero bueno, primero, cuerda. A mí me gusta usar de esta biodegradable, ¿por qué? Porque si luego me la olvido y se queda por ahí en la finca, no tengo trozos de plástico que se enredan con todo. No es obligatorio, pero estas cosas al final se quedan por ahí. Se pudre tanto la cuerda biodegradable como la de plástico, pero la de plástico se pudre mal. Voy a coger esto en un punto fuerte. Si lo cojo de aquí arriba y tiro, lo que va a hacer es que se va a partir, ¿vale? Entonces lo cojo de un punto fuerte, pero cuanto más alto mejor, porque entonces tengo más fuerza para llevarlo, ¿vale? Es como una palanca. Si lo cojo de abajo, voy a tener que mover las raíces. Si lo hago de aquí, muevo el tronco. Como en este punto más o menos, que es un punto fuerte, le hago aquí un nudo que luego se los enseño para que lo vean mejor. Pero bueno, es un nudo no deslizante, simplemente para que haya como un anillo alrededor del árbol para sujetarlo. Entonces, cortar para mí es lo último, ¿vale? Primero vamos a intentar mover. Entonces, si lo traemos para aquí, es que lo que pasa es que va a tirar, o sea, esto va a hacer fuerza hacia allá. Ya, yo sé, pero digo que simplemente la pases así. La pases. Así. Y así lo amarras allá. Vamos a intentarlo, sí. Buena idea. A ver. Aquí no necesariamente tiene que ser un problema. O sea, aquí es mejor para el flamboyant. Lo que es peor es para mí, pero bueno, yo lo intento. Sí, más o menos. El árbol estaba en su posición. Más o menos. Sujétenmelo ahí, porfa, un segundo. Que voy a atar.
Sí, lo que me preocupa es que se rompa la cuerda, pero esperemos que dure suficiente. Dado que no debería moverse hacia arriba y hacia abajo, no debería cortarse. Sí, sí, ya pueden soltar, a ver. ¿Se queda? Es que se convierte en un punto que se mantiene húmedo, lleno de bichitos y que empieza como a enmohecerse, así que no me gusta mucho lo que pasa. Es cierto que el tema de que frote es un problema, sobre todo con el tronco principal. Habría sido mejor quizás en lugar de atarlo aquí, que es el tronco principal que nos interesa conservar, atarlo a estas ramas laterales que luego vamos a quitar. El problema es que podemos arrancarlas, entonces en ese momento no lo pensé. Podemos intentarlo si quieren, lo que pasa es que quizás sea un poco complicado logísticamente. Podemos intentarlo, a ver si me lo sujetan, vamos a intentarlo, a ver si no, pues volvemos a colocar ahí. Pero sí, es un tema importante, el tema de la fricción con el viento. Mi experiencia de todas formas es que no hay mucha, o sea, con estas cosas, o sea, se genera ahora al ponerlo, pero luego no se hace mucha herida. Lo que me preocupa es que se nos raje y nos vamos a rajar todo el tronco además. Pero bueno, vamos a intentarlo en esta de aquí y ver qué pasa. Vale, suelten y vamos a ver cómo se queda. ¿Cuánto tiempo lo dejas así amarrado como para decir, ya creo que hago Normalmente como a 6 meses se suele sujetar. A los 6 meses ya suele estar quieto en esa forma. Vale, entonces paso número 1. Lo llevamos para arriba. Va hacia el camino y está dañada. Entonces, ¿dónde hacemos el corte? Para hacer un corte limpio. En esta no hace falta hacerlo de los 3 cortes porque es una rama poco pesada. Lo hago con esto en vez de con tijeras o tijeras grandes para no aplastar la corteza, eso sí. Entonces, una cosa a la hora de dónde hacer el corte, tiene que fijarse que cada rama tiene un collar. ¿Lo ven? O sea, ven que cada rama tiene un punto de unión al tronco que es como un collar. Ese collar hay que conservarlo porque es lo que protege el tronco. Si esta rama se infecta, la infección no pasa al tronco por el collar. Si quitamos ese collar, pudrimos el tronco central. Tenemos que conservar ese collar, pero dejar lo menos posible fuera de él. Entonces aquí, lo que significa eso, bueno, y hacer el corte bastante vertical. Pero lo que significa esto es esto de aquí. ¿Ven lo que ha quedado aquí? Que he cortado justo ha quedado el collar y nada más. Entonces, esto después de 1 año o un poco más se cerrará y ya no será una herida. Aquí no se hace cejado entonces. Es que va vertical, no hace falta inclinarlo porque va vertical. O sea, aquí no se va a acumular lluvia. Luego está el tema de si dejar un poco de más, pero aquí no creo que haga falta, porque está suficientemente bajo. Si está arriba, sí se va a secar. Hay que ver el árbol que es, este árbol produce una resina que... Claro, que sella las heridas también. Sí, que es difícil que se infecte. La otra opción, si queremos aprovechar las ramas para esquejes, es en vez de cortarlas, las marcamos y las convertimos en acodos, que veremos después cómo hacer. Y luego cortarlas. Eso es lo ideal, si queremos aprovecharlas. Esa la hemos quitado entera, ¿vale? Porque estaba mal. Luego tenemos que quitar la dominancia y las demás, pero ¿cuáles realmente nos interesa quitar del todo? A largo plazo vamos a tener que quitar todas las ramas que van por aquí, porque lo que queremos, todas por aquí, posiblemente hasta aquí, porque lo que nos interesa es pasar por debajo, ¿verdad? Nos interesa que las primeras ramas salgan a altura de persona. Bueno, ¿creéis que es alto además? Pues como hasta aquí no van a empezar a salir ramas a largo plazo. ¿Cuáles quitamos ahora? No podemos quitar demasiadas porque el árbol va a entrar en shock. Y cada rama que le quitamos es fotosíntesis que pierde. Y cada rama de estas ha costado un montón de esfuerzo producir y tiene su utilidad. Cortándosela le estamos quitando recursos al árbol. Entonces queremos cortar lo mínimo posible, pero queremos cortar lo necesario. Entonces, por ejemplo, otra cosa en la que me fijo es, si sabemos que todas estas ramas las vamos a tener que acabar cortando, me interesa cortar todas las que sean gruesas. Cuanto antes mejor. Si esta rama, por ejemplo, que también es gruesa, si la dejo de aquí a 2 años va a ser así de gruesa. Y luego va a ser una herida muy grande justo al lado del tronco principal. Entonces, lo que me interesa ahora mismo es dejar las que son más finas y cortar de aquí las que son más gruesas. Vamos a seleccionar 2 más que son gruesas, o las 2 más, con esta ya habremos quitado las 3 más gruesas. Es todo lo que voy a querer quitar porque si no, el árbol eso va a perder mucha fuerza y va a entrar en shock. Entonces, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. ¿Qué significa eso de que entra en shock? Significa que durante un par de meses a lo mejor no crece nada. Lo que provoca el shock es que en las plantas siempre tiene que haber un equilibrio entre arriba y abajo. Arriba tenemos las hojas que hacen fotosíntesis, producen energía y tal, y abajo tenemos las raíces que cogen agua y minerales. Ambas se necesitan mutuamente. Sin agua y minerales lo de arriba no puede funcionar y no puede crecer, pero sin los azúcares las raíces se mueren, necesitan energía. Entonces, ¿qué pasa? Si quitamos demasiado de una o la otra se afecta. Es decir, si ahora, por ejemplo, quitamos todas las hojas de este árbol, lo defoliamos, una parte importante de las raíces va a morir porque se va a quedar sin energía. No literalmente porque no tiene que estar a la par exactamente, porque realmente los árboles crecen por ciclos. O sea, hay épocas en las que crecen las raíces, luego crecen las ramas, luego crecen las raíces. Nunca están exactamente igual,
pero más o menos. Entonces, si quitamos menos un 30%, lo tolera sin problemas, no pasa nada. Si quitamos más ya empezamos a afectar a las raíces, ese es el detalle a tener en cuenta. Cuando está despierto de nuevo, si es un árbol que está hibernando no hay tanto problema. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de una poda a otra para ese 30%? ¿Qué quieres? Que no Es una buena pregunta, depende de... no es una cuestión de tiempo, sino de respuesta del árbol, de cómo veamos el árbol, pero como mínimo 3-6 meses. Es decir, que haya hecho un ciclo así de crecimiento. Porque este árbol, ¿sabes? Ahora hará ramas nuevas, o sea, es como está la época de empezar a desarrollar puntas nuevas y extender todas sus ramas, ¿sabes? Y hacer como un buff, y entonces se estabiliza antes de hacer otro pulso de crecimiento. Pues a lo mejor esperar ese pulso. ¿No haría falta que se curaran las heridas para volver a hacerle más heridas? Es una cosa a tener en cuenta, sí, pero de aquí a entonces van a estar curadas. O sea, curado en el sentido de que se haya sellado con la savia no tarda mucho. En el caso de los pimenteros a veces pasa que sigue sangrando durante bastante tiempo, pero no es un problema porque en este caso no se infecta. Pero no es algo que tarde mucho. En cerrarse sí, eso sí tarda un montón. En formar nuevo tejido y cubrir todo alrededor tarda. O sea, esto a lo mejor tarda 1 o 2 años de este grosor. Y además grosores la cosa se hace más seria. Pero en que deje de ser un problema es rápido, un par de semanas a lo mejor. Entonces, hemos quitado de abajo las ramas gordas. Luego tenemos ramas más medianas y ramas finitas. Creo que yo no le quitaría ya nada más gordo, ¿vale? Porque nos interesa que crezca rápido. Este árbol lo que queremos es que tire para arriba. Pero, ¿qué pasa? Que queremos que tire para arriba un tronco central, no 7 o 10 troncos centrales. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cortar las puntas. Entonces, digamos que queremos que este sea el líder, ¿verdad? ¿Vale? Pues los demás les cortamos las puntas. Entonces, por ejemplo, este de aquí lo cortamos. También otra cosa de fijarnos, ¿vale? Es que la última punta nos interesa que vaya hacia afuera, pero en realidad da un poco igual porque las 4 o 5 puntas de arriba para abajo van a brotar. Por ejemplo, si cortamos aquí, ¿vale? Toda esta zona de aquí va a hacer... pero va a dejar de subir para arriba. Por lo que les comenté, dentro de cada rama el ápice domina, pero luego unos a otros dominan por altura. Entonces nos interesa que los demás estén más bajos que ese. Ahora mismo están más bajos después de moverlo, pero queremos que haya más diferencia de altura. Entonces, todos estos les voy a quitar, por ejemplo, esto así. ¿Vale? Y no estoy haciendo los cortes con mucho cuidado porque da un poco igual. No son cortes delicados porque esto no es estructural, esto luego todo se va a quitar. Lo único que estoy intentando ahora mismo es quitarles dominancia. Que todos los recursos de la raíz vayan al tronco principal. Bueno, que más recursos de la raíz vayan al tronco principal. Supongamos que cometo un error y corto la más alta. ¿Qué hacemos entonces? O dejar otra, sí, o cuando haga las 5 nuevas, elegir una y dejar esa. Y entonces eso, todas las demás, sinceramente, las despuntamos. Y entonces todas ellas van a dejar de alargarse hacia afuera, porque de hecho ven que justamente ahora es el momento de hacer brotes nuevos. Entonces es el momento ideal si queremos parar ese brote, pero también es el momento ideal de formar nuevos brotes. Entonces de aquí a un mes habría que volver y cortar esos brotes otra vez. Y luego ya debería más o menos parar la cosa. Aquí, por ejemplo, como está el camino, a lo mejor podemos quitarle un poco más, podemos quitarla hasta aquí, ¿vale? Y aquí también. Esta rama realmente es muy poco productiva porque se hace sombra con las demás, pero bueno, podemos de momento, o podemos quitarla del todo, de grosor intermedio. Pues es que tampoco quiero... Estamos acercando al 30% ese, ¿no? Es que nos estamos acercando, esa es la cosa, que tampoco quiero pasarme. Bueno, vamos a simplemente hoy dejarlo así. A ver, los pimenteros y normalmente los árboles que se usan en parques y calles y tal son árboles que toleran podas bestiales. Lo puedes ver porque lo cortan así a mitad del tronco sin dejarle nada y se recuperan. Sí. Entonces también hay árboles más y menos delicados, pero bueno, así creo que es aceptable. Esto no pasa nada porque va hacia el lado. Este que va hacia arriba nos interesa cortarla y esta la quitaría del todo porque ven que esta va a chocar con esta. Ahora que hemos recolocado. Vale, entonces la quitamos del todo. Entonces esto más o menos ya está. Y ahora aquí, a lo mejor, siendo un pimentero y siendo de desarrollo rápido y siendo ahora la época de hacer brotes, dentro de un mes revisaría y otra vez podaría todos los que van hacia arriba que no son el que quiero. La otra opción también, por cierto, es que todas estas de aquí, en vez de cortarlas, podía haberlas doblado con cuerdas hacia abajo. ¿Vale? Esto, ¿ven la diferencia entre esta forma y esta forma? Con las ramas en horizontal. Esto es como la forma de líder central ideal, ¿vale? Con las ramas, o sea, el tronco central y luego las otras ramas en horizontal para producción de fruta. Ahora mismo, si hacemos lo otro, realmente sería ligeramente mejor porque tendría algo más de eficiencia de producción de fotosíntesis, de producción de azúcares. Pero entonces tendríamos 1 millón de cuerdas aquí, así que así está bien. Con simplemente cortar las puntas es más sencillo, doblar es mejor siempre que podamos, pero tenemos cuerdas por todos lados y hay que atarlas a algo. Entonces, así está bien. ¿Han entendido más o menos el proceso?